Buenos días, el mercado está que arde. Hoy hablaremos de qué sucedió con Bitcoin ayer que llegó a los 64.000. Estamos de enhorabuena, mucha gente ha ganado dinero, la gran mayoría de las wallets de Bitcoin están en positivo, así que de lujo. Así que hoy hablaré de qué sucedió ayer con Bitcoin, así como el calendario económico para el día de hoy, qué es lo que pasa con los ETFs al contado de Bitcoin y el análisis institucional para Bitcoin e Ethereum. Todo ello planteando la operativa de cara a la apertura del mercado americano en el día de hoy. Así que vamos allá. El índice de miedo y codicia del mercado tradicional está en 78 puntos en zona de codicia extrema. Y el mismo índice, pero en criptos, lo tenemos en 80 puntos. Zona de codicia extrema también. Para el calendario económico del día de hoy, en la sesión americana, tendremos datos importantes a las 14:30 UTC+1. Datos de consumo, nuevas peticiones de subsidios y el índice favorito de la Fed, el PCE anual. Por lo demás, tendremos también a la misma hora datos de PIB por parte de Canadá y ya declaraciones de miembros del FOM, etcétera, que tampoco importan mucho. Como noticia a destacar, el volumen brutal de los ETF de Bitcoin en el día de ayer llegó a los 7,7 mil millones. Podéis leer la noticia al detalle en cointelegraph.com. Pasamos a la tabla del volumen de los ETFs de Bitcoin y vemos que en el día de ayer, el 28 de febrero, tuvimos 673.4 millones. La mayor parte del volumen de ayer fue de IBIT, con 612.000 millones, que ya vemos que supera con creces a los demás ETFs. De hecho, ha superado el volumen de 636.3 millones del 13 de febrero. ¡Impresionante! Echando un vistazo al mapa de liquidaciones de Bitcoin en las últimas 24 horas, podemos ver que en el día de ayer no paraban de entrar shorts masivos constantemente, buscando ese mega short que te va a hacer millonario y al final acabaron siendo todos liquidados, llegando a la zona de los 64.000. En el momento que los shorts claudicaron viendo que no paraba de subir con agresividad, ahí fue cuando tuvo esa corrección rápida y agresiva en pocos minutos, liquidando los longs sobreapalancados y unidos de última hora, lo que yo llamo los inducidos. La noticia de que Coinbase sufrió un crash, etcétera, todo puro humo. Al final todo se movió por estas liquidaciones. Cuando ya no había más que liquidar arriba, vino a la parte baja a liquidar al resto. Y si observamos en Ethereum, exactamente lo mismo. No paraban de entrar shorts, que fueron liquidados hasta que llegó a un punto en el cual ya veremos qué sucedía en esa zona en los gráficos ahora con el análisis técnico. Igual que Bitcoin cayó abruptamente y liquidó todos esos lots. Y pasamos al gráfico de Ethereum con el análisis para el día de hoy. Empezaremos por 4 horas teniendo un poco de perspectiva macro. Voy a eliminar todos los dibujos para que tengamos una perspectiva más clara. En este momento tenemos gran zona de liquidez, un gran bloque en toda esta parte de aquí, la cual empieza en la zona de los 3.580,68 hasta la parte alta que son los 3.765,22. Os recuerdo que todo esto son precios de BINGS en futuros perpetuos. ¿Y por qué digo que tenemos este gran bloque en la zona superior que va a frenar el precio, que además es un imán? Porque tenemos ineficiencias en esta parte superior con presión bajista. Podemos observar que esta es en la temporalidad de una semana, la siguiente es en temporalidad de un día y la siguiente del bloque en 4 horas. Con lo cual en esta zona hay gran cantidad de contratos de venta atrapados, es una zona con presión bajista. Por la parte inferior también vemos que tenemos ineficiencias en 4 horas con presión alcista. Contratos de compra que están esperando contraparte. Un poco más abajo, en la zona de los 3.166,96, también tenemos ineficiencias en diario, 4 horas, más o menos, hasta lo que es la base de este rango macro en 4 horas, que es la zona de los 2.940 aproximadamente. Así que todo esto es un muro que aguanta el precio de sufrir correcciones severas. Así que planteando la operativa del día de hoy, tras tomar esta ineficiencia de 4 horas, que vemos que se está manteniendo y está corrigiendo en tiempo, que no en precio, podemos ver que se está manteniendo en la zona. Así que lo más normal, técnicamente hablando, sería que bajase a esta ineficiencia en 1 hora, a tomar liquidez, incluso esta en 15 minutos, hasta es bastante probable
que llegue a tomar parte de la que tenemos en 4 horas, viniendo a hacer algo parecido a esto, bajando a tomar liquidez para crear una falsa ruptura de estructura en esta zona y una vez tomada la liquidez inferior, dirigirse a romper los máximos anteriores. La zona objetivo donde yo pondría el take profit es en el comienzo de esta ineficiencia, la cual empieza en 3.581,61. Así que plantearía aproximadamente la operación de un modo tal que así. En mi caso pondría un stop loss en la zona del 50% de la ineficiencia en 1 hora, lo cual serían los 3.361,39 centavos. Buscaré una entrada aproximada en la zona de los 3.400, 3.390, 3.380 aproximadamente, dependiendo del price action, de cómo caiga, la fuerza que tenga, el volumen, si frena, rebota, en fin, esas cosas que ya sabemos. Y le pondría el take profit a la zona donde empieza la ineficiencia, ya comentado antes, 3.580, 3.575 aproximadamente. Si viniese con mucha fuerza y siguiese, pondría un stop loss para tomar parciales del 75% por esta zona y lo dejaría correr hasta el 50% de la ineficiencia de la parte superior en diario, lo cual sería la zona de los 3.647 aproximadamente. Aunque a mí personalmente me gusta más tomar el beneficio del 100%, salir, olvidarme, buscar otra entrada y a otra cosa. En caso contrario, si no fuese una falsa ruptura esta zona de aquí, esta bajada por liquidez, y continuase, tras una confirmación lo que plantearía sería la operación contraria. Entraría por esta zona cuando viniese al test de los mínimos anteriores para seguir cayendo, que esa sería mi confirmación. Le pondría un stop loss aproximadamente en la zona de los mínimos del rango superior para ir con un take profit aproximadamente a la zona de los 3.250, 3.230, donde los institucionales están comprando, como ya se confirmó y demostró ayer. En el caso del short sería una operación con un ratio de 2,45 aproximadamente y en el caso del long sería de 3,83 aproximadamente. Y hablando de Bitcoin, menudo guantazo ayer. Además, esta vela de 4 horas podemos ver cómo llegó arriba, bajó, quedó una vela de indecisión, dejó grandes mechas y limpió arriba y abajo, que era lo que os mostraba en el mapa de liquidaciones. Por la parte inferior podemos ver que ha dejado buenos colchones para frenar las posibles caídas y tenemos ineficiencias en 4 horas, incluso en las zonas de los 56.700 aproximadamente, hasta los 54.970, tenemos ineficiencia en un día, más abajo otra en un día, otra solapada de 4 horas. Por la parte inferior de todo este rango macro, os recuerdo que esto es análisis en 4 horas, tenemos ineficiencias en semanal brutales, con gran presión alcista. Y por la parte alta, ¿qué tenemos? Pues podemos ver que tenemos ya el máximo histórico a nada. Estamos cerquísima y a partir de ese máximo histórico no tenemos datos. A partir de este punto ya no habrá nada que analizar, no habrá estructura, no habrán ineficiencias, será todo nuevo. El tipo de análisis cambiará, ya que no tendremos ningún histórico sobre el que basarnos. Así que volviendo a las 4 horas, ahora mismo por la parte superior tenemos algo de freno con 2 ineficiencias que son las únicas que quedan ya. Hasta el máximo histórico solamente nos quedan 2 ineficiencias en temporalidad de 4 horas. Lo cual en cuanto pegue un impulso al alza, las va a consumir como si nada. Podemos observar que la primera ineficiencia en 4 horas empieza con su parte baja en los 64.437,9 dólares y la parte alta está en los 65.286,5. Y la última ineficiencia que le queda a Bitcoin también es en 4 horas, inicia en los 66.327 y termina en los 66.551,7. Así que mucha presión bajista por la parte alta no hay. Si miramos Bitcoin con lupa, podemos observar que tenemos en varias temporalidades macro, como pueden ser de un día y 4 horas, zonas de gran oferta institucional, donde por lo menos el precio va a lateralizar hasta que haya acumulado para romperla. Por la parte superior podemos observar que tenemos esa ineficiencia en 4 horas, así que el planteamiento operativo para el día de hoy en la sesión de New York, por mi parte, será plantear entrar en long en el punto de equilibrio en 15 minutos, con un stop loss en el 50% de la ineficiencia de la parte inferior en temporalidad de 1 hora, lo cual vendría a ser aproximadamente el nivel de los 60.864,35.
para poner un take profit objetivo en la parte inferior de la ineficiencia de 4 horas, la cual empieza en los 64.451,5 aproximadamente. De subir con volumen y romper toda esta zona, seguiría hasta la siguiente ineficiencia, la cual empieza en la zona de los 66.293,7. Aunque por mi estilo operativo prefiero tomar el 100% de la posición aquí, cerrarla, olvidarme, esperar que tome esta liquidez a ver si retrocede y ahí buscar nueva entrada para ir al siguiente take profit ya comentado. Por otra parte, si Bitcoin cae por debajo de la zona de equilibrio en 15 minutos, la rompe y no respeta esta zona de compra institucional, plantearía el short a partir de aquí, una vez que me confirmase que esto sería caer, rebotar, tocar estos mínimos de aquí y mostrar continuidad a la baja. Así que plantearía, como decía, ese short con un stop loss a estos mínimos de aquí, aproximadamente, hasta llegar a la siguiente zona de compra institucional, lo que vienen siendo los 59.200 aproximadamente. Si la rompiese, significaría que vendría a tomar parte de esta ineficiencia de la parte inferior en 4 horas, la cual comienza en los 58.929,7. Buscaría aproximadamente el 50% de esa ineficiencia, lo cual serían los 58.690,95 exactamente. Con lo cual, y concluyendo, sería un long con un ratio de riesgo-beneficio de 3,27 o un short con el mismo ratio de 3,17. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros, darle a la campanita para enteraros del nuevo contenido en cuanto salga y estar siempre al día. Nos vemos en los mercados.